Mi nombre es Susana Pinilla Alba. Yo seré la moderadora de esta sesión en calidad de representante del profesor Matei Kiaya, quien no puede acompañarnos en el día de hoy. Y antes de comenzar con la conferencia, empezaremos por algunas palabras de apertura. Así que, sin más dilación, le concedo la palabra a la embajadora de México en Alemania, Laura Elisa García Querol. Muy buenas tardes, yo no soy la embajadora, yo soy Laura García Querol, encargada de cooperación técnica y académica aquí en la Embajada de México. Estoy en representación del embajador Francisco Quiroga, que es el embajador de México en Alemania. Pues es un honor estar aquí en esta conferencia porque es el resultado de una cooperación que inició hace algunos años entre la Universidad de Wuppertal e instituciones mexicanas. En aquella ocasión la embajada facilitó la negociación de ese convenio y pues la conferencia del día de hoy y todos los estudios que se han realizado y la creación de esta red de investigación en materia de exilio, pues es producto de la cooperación existente entre instituciones mexicanas, alemanas, y pues eso es muy grato ver que los convenios se concretan en actividades específicas de relevancia como esta investigación y esta conferencia. El embajador Quiroga me pidió transmitirles un cordial saludo. Él no pudo estar el día de hoy porque coincidía con un tema de agenda, pero me pidió transmitirles un cordial saludo y envió un mensaje grabado que bueno, esperamos que se pueda ver en algún momento y pues agradecemos mucho a la embajadora Laura Moreno, al doctor Mejía y al doctor Kiaya el haber organizado esta conferencia y estamos muy interesados en escuchar el contenido de la misma. Gracias. Muchas gracias por sus palabras y disculpe el error. Me gustaría ahora conceder la palabra a Laura Beatriz Moreno Rodríguez, embajadora en Chile, ¿no? Sí, hola Susana, buenos días, Gracias. tardes a todos. Sí, efectivamente soy la embajadora Laura Moreno, embajadora de México en Chile. Y bueno, un poco lo que dice Laura Elisa de esta cooperación, digo, inició también en el momento en que yo era directora general del Acervo Histórico Diplomático, que pudimos hacer este convenio entre las instituciones mexicanas y por supuesto la Universidad de Wuppertal a través del doctor Matei Kiaya. Y bueno, ahora más bien yo parto un poco de hablar como coordinadora académica del Seminario Iberoamérica Contemporánea, que se ubica en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Este seminario, bueno, se creó ya, va para sus 10 años, que sí me gustaría como señalarlo, y es producto precisamente también de esta colaboración de una serie de red de investigadores que se están alineando a este proyecto desde hace 10 años y que, bueno, lo que se trata o el objetivo es estudiar los enfoques o los diferentes enfoques que existen sobre el tema de los exilios en Iberoamérica, no solamente en temas históricos, sino hacer una perspectiva ahora desde el presente. Y a partir de eso, bueno, sí comentar un poco que, bueno, a partir de que nosotros como seminario consideramos que este es un tema fundamental, no solamente para México, sino para la región, iniciamos una propuesta o una iniciativa que es ya formular la Red Iberoamericana de Estudios sobre los Exilios, que sería parte de las redes temáticas de la Secretaría General Iberoamericana. Entonces yo creo que este esfuerzo que se está haciendo desde la UNAM, a través del doctor Mejía y a través de la dirección del CIALC, bueno, rinde sus frutos efectivamente en esta cooperación que se mantiene de manera permanente. Entonces, pues a mí me da mucho gusto ver y que nos hayan podido compartir esta iniciativa, que nosotros también podemos difundirla, porque en Chile también existe representación de esta red. Entonces, bueno, pues nada, felicitar al doctor Mejía y bueno, también muy atento sobre todo a este enfoque que dará sobre los presidentes, ¿no? En esta intención de seguir avanzando en los diferentes actores que se están presentando a lo largo de los exilios y que bueno, creo que a veces son poco estudiados, ¿no? Pareciera como son los sectores más poderosos o los más vistos, no se estudia como sus procesos fuera, ¿no? De estos momentos institucionales. Entonces, bueno, pues nada, solamente felicitar la iniciativa y bueno, nosotros la seguiremos acompañando y estaremos atentos. Muchas gracias, Susana. Un gusto, Laura Mejía, por favor. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Y por último, pasaríamos a las palabras del presidente del Ateneo Español, José Alonso. Sí, buenas tardes, buenos días en México, buenas tardes en Europa.
Bueno, nos da mucho gusto que nos hayan invitado a compartir esta conferencia con el doctor Francisco Mejía, que bueno, con él trabajamos mucho aquí en el Ateneo, tenemos una relación con él a través del CIAC del UNAM y hemos tenido con él muchas conferencias al respecto de los exilios. Nosotros somos una institución que fue fundada por el exilio republicano español y bueno, estos temas nos interesan particularmente. Con ellos generamos con el CIAC, generamos muchos eventos al respecto, tenemos un ciclo que estamos llevando a cabo en línea sobre el fascismo y el neofascismo en el contexto iberoamericano. Estamos también, somos parte de esta red que estaba hablando la embajadora Laura Moreno, de esta red de exilios, red de exilios iberoamericanos. Y bueno, queremos mandarle un saludo al embajador Francisco Quiroga, también a la embajadora Laura Moreno, al doctor Matei Shijala, que bueno, pues por habernos invitado y compartir este evento, el cual transmitiremos terminando la sesión en las redes del Ateneo para compartir con nuestros asociados. Es un tema muy interesante. Siempre hay que recordar de todo lo que ha pasado en tiempos anteriores para poder evaluar también y repensar el presente y el futuro, ¿no? Sobre el tema del exilio, los asilos, los refugios, que es un tema pues muy actual. Y bueno, pues muchas gracias y adelante. Totalmente, es un tema de gran vigencia. ¿Podemos escuchar entonces las palabras del embajador Francisco Quiroga grabadas? Hola, mi nombre es Francisco Quiroga, soy el embajador de México en Alemania. Es un placer dirigirme a ustedes con motivo de la conferencia en línea en exilio presidencial iberoamericano durante la Guerra Fría, que será impartida hoy por el doctor José Francisco Mejía Flores como parte de la valiosa cooperación entre la Universidad de Wuppertal y diversas instituciones mexicanas, entre ellas el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta colaboración es un claro ejemplo del diálogo abierto entre regiones y entre instituciones académicas, así como de la importancia de la cooperación internacional para reflexionar sobre temas clave que nos permiten entender muchos de los desafíos del presente. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Matei Chihaya, al doctor José Francisco Mejía Flores y a la embajadora Laura Moreno por el notable trabajo que han realizado para consolidar una red de investigación sobre los exilios. El estudio del exilio es una herramienta fundamental para comprender el complejo mosaico de identidades, memorias y trayectorias políticas que han dado forma a América Latina. Uno de los aspectos poco analizados de los estudios de los exilios es una mirada de conjunto sobre los llamados exilios presidenciales. Por ello, la conferencia del doctor Mejía nos permite una visión de este proceso durante la Guerra Fría, considerando los vínculos históricos, políticos y culturales que conectaron a América Latina, el Caribe, España y Portugal. El objetivo de esta conferencia es, por tanto, abrir un espacio de diálogo enriquecedor que nos permita revisar hechos históricos poco conocidos desde una perspectiva iberoamericana más amplia. Es precisamente en este punto donde la memoria histórica se encuentra con la tradición diplomática de México. Este encuentro representa también una oportunidad para honrar la larga y noble tradición de México como tierra de asilo y refugio. Una posición profundamente arraigada en los principios rectores de nuestra política exterior. Expreso mi más sincero agradecimiento al profesor Dr. Matei Chihaya, cuyo compromiso y gestión hicieron posible este evento. Le agradezco también la invitación para inaugurar esta presentación, así como a la Universidad de Wuppertal por organizar una discusión tan actual y tan necesaria. Les deseo el mayor de los éxitos en este encuentro. Espero que esta conferencia sea una experiencia
inspiradora. Muchas gracias. Muchas gracias por los esfuerzos técnicos y perdón, ¿no? por el inconveniente. Finalmente pudimos escuchar todas las palabras de apertura. Y bueno, por mi parte me gustaría entonces proseguir ahora sí, presentando al doctor José Francisco Mejía Flores, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El doctor Mejía Flores es licenciado, maestro y doctor en Historia por la propia UNAM y ha desarrollado una destacada trayectoria académica en el estudio de la historia política y diplomática de Iberoamérica contemporánea, con especial atención a los exilios, los asilos políticos y las relaciones entre América Latina y España durante el siglo XX y lo que va del XXI. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y ha coordinado diversos proyectos de investigación financiados por la UNAM sobre exilio y política en el espacio iberoamericano, además de impulsar la creación y consolidación de la Red Iberoamericana de Estudios sobre los Exilios Contemporáneos, conocida como @Red Iberocontempo. Entre sus publicaciones destacan trabajos dedicados al exilio republicano español, los desplazamientos políticos en Iberoamérica y las relaciones diplomáticas entre México y España, así como la coordinación de numerosas obras colectivas de referencia en este campo. Su investigación ha contribuido de manera decisiva a situar los estudios sobre exilio y asilo entre las líneas más dinámicas de la historiografía iberoamericana contemporánea. Nos acompaña hoy para compartir sus investigaciones sobre los exilios presidenciales durante la Guerra Fría, un tema de enorme relevancia histórica y política para comprender las continuidades y transformaciones de nuestras democracias. Doctor José Francisco Mejía Flores, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Puede comenzar cuando quiera. Muchas gracias, Susana. En primer lugar, me veo en la necesidad de agradecer encarecidamente y profundamente la amistad que, como ya mencionó la embajadora Moreno, nos une al grupo del doctor Matei Chiaya. Desde hace ya algún tiempo hemos emprendido varios proyectos conjuntos de investigación, congresos, simposios, conferencias magistrales e incluso coordinamos él y yo un dossier muy importante en la prestigiosa revista Cuadernos Americanos, que se publica en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y que tiene una larga tradición intelectual en América Latina y en Iberoamérica. Esta revista se fundó en 1942 por don Jesús Silva Herzog, este insigne personaje intelectual mexicano que, entre otros de sus méritos, fundó el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también tuvo un papel muy importante como coordinador de puentes intelectuales. En esa ocasión, el doctor Chillaya y un servidor coordinamos un dossier dedicado a los exilios circundantes en México, España y Alemania, y entre otros de las diversas actividades que ya hemos hecho con el doctor, con el equipo de investigación, y recientemente en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el grupo Transexil que coordina la doctora Anja Bandau, celebró su primer congreso internacional, su primer encuentro internacional en el CIALC, del 4 al 6 de marzo, y fue un evento muy exitoso que está colgado en las redes sociales del CIAL y de la red Iberocontempo. Pero también quiero agradecer profundamente a la Embajada de México en Alemania y a su titular, el excelentísimo embajador Francisco Quiroga, y a la ministra Laurelisa García Querol, porque me acompañan, cobijan este evento que efectivamente, como bien recuerdo, existe un antecedente de colaboración con el acervo histórico diplomático cuando la doctora Laura Beatriz Moreno, hoy embajadora de México en Chile, era la directora general de ese importante acervo histórico diplomático, y se generó un importantísimo convenio de colaboración en donde participó activamente el doctor Chiaya. De tal manera que agradezco mucho al excelentísimo embajador Francisco Quiroga, a la ministra Laura Elisa García Querol y desde luego a la excelentísima embajadora de México en Chile, Laura Beatriz Moreno Rodríguez,
con quien comparto esta red iberoamericana de exilios desde hace ya 11 años, van a ser 11 años, que hemos trabajado conjuntamente en diferentes áreas, diferentes facetas, coordinando una serie de actividades, de proyectos, y hemos generado unas jornadas internacionales iberoamericanas sobre el exilio con 10 sesiones internacionales muy exitosas, algunas de ellas incluso en sedes oficiales como la Cancillería Argentina en 2022, el Archivo Nacional de Chile en 2023, y bueno, pues creo que estamos muy contentos porque ahora estamos pensando que esta red iberoamericana de exilios, que se acoge al programa de redes temáticas de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, pueda tener ya, estar formalmente inscrita y podamos participar en nuestro primer foro de debate en unos días previos o quizás posteriores, como todos sabemos, a la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebra el 4 y 5 de noviembre. Con lo cual, creemos que el tema del exilio es pertinente, es necesario, es actual, es vigente, es un fenómeno transversal que ha acontecido en América Latina, en Iberoamérica, antes, acontece en el presente y seguirá aconteciendo. De tal forma, creo que ahora es muy pertinente ponernos a dialogar sobre estos temas. Y también quiero agradecer a mis grandes amigos del Ateneo Español de México. Sin duda, ellos han sido fundamentales en todos estos elementos de trabajo, de coordinación académica, de vinculación. A Juan Luis Bonilla Ruiz, el presidente del Ateneo Español de México, y a José Héctor Alonso Fernández de Castro y a Cristina Ruiz Escobio, quienes han también generado una gran diversidad de actividades con nosotros. De hecho, en el CIAL hemos firmado un convenio de colaboración con ellos, una carta de acuerdos, y hemos celebrado recientemente 6 foros internacionales sobre el fascismo y el neofascismo en Iberoamérica, que han sido muy exitosos. Acabamos de realizar el último foro sobre las elecciones en Perú, que tiene más de 3,000 vistas en YouTube. Para los tiempos actuales y para las condiciones en donde estos temas no necesariamente tienen el impacto que uno quisiera, lo consideramos un logro, con más de 120 comentarios. Está colgado en las redes en el canal de YouTube del CIAL. Y bueno, pues estamos siguiendo las elecciones en América Latina, seguimos las elecciones en Colombia, que como todos sabemos acaban de celebrarse y acaban de dar como triunfador al abogado derechista Abelardo de la Espriella, y cerraremos el año con lo que sucede en Brasil, que también es un escenario muy importante en las coyunturas actuales geopolíticas internacionales. Sin el ánimo de seguir platicando de estos procesos de vinculación en los que he participado y en los que he tenido la posibilidad y el enorme privilegio de formar parte, impulsando esta red de exilios desde el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe con la doctora Moreno, embajadora de México en Chile, desde hace 11 años, y queremos festejar, anuncio, el 10º aniversario de la celebración de nuestro seminario el próximo año, con la publicación de un pequeño libro que abreva de esta conferencia, que se llama Abordaje Presidencial, Exilio e Historiografía, 1945-1989, en donde lo que yo pretendo hacer es un lanzamiento, un análisis, una verbalización de lo que historiográficamente se ha escrito sobre el exilio de los presidentes, de los jefes de Estado en América Latina y en España y Portugal, que durante la Guerra Fría vivieron circunstancias de exilio. Esto no es nuevo, esto es una metodología que plantearon muy coherentemente y brillantemente 2 científicos sociales muy importantes para la exiliología, para los temas de estudios exiliares, Mario Snyder y Luis Roniger, en un libro clásico, El destierro y el exilio en América Latina, que fue publicado en 2013 en su versión en español por el Fondo de Cultura Económica, y que cuando menos a todos los que nos interesamos por estudiar estos temas es un libro de referencia. En uno de sus capítulos ellos plantean que uno de los temas que se deben de cultivar y que no se han cultivado y que son muy importantes para conocer la historia de la región precisamente es el de los exilios presidenciales. Ellos consideran que hay exilios prepresidenciales y exilios postpresidenciales, es decir, aquellos presidentes
que vivieron el exilio antes de ser presidentes y que después, siendo presidentes, volvieron a vivir el exilio, y también de aquellos presidentes que simplemente después de que fueron derrocados tuvieron experiencias exiliares. En ese sentido, llegar a este punto de trabajo, a esta reflexión, a este planteamiento, pues lleva muchos años de trabajo. Yo tengo aproximadamente 25 años trabajando temas de exilio español en América Latina, y estoy empeñado en que sí se puede hacer una historia de América Latina desde los procesos iberoamericanos, que ese es en realidad el interés que me mueve durante la Guerra Fría. No nos hemos puesto de acuerdo todavía los científicos sociales, los historiadores, los politólogos, los sociólogos, en la narrativa del exilio, de la Guerra Fría en América Latina. Es un concepto en constructo. Sabemos cuándo terminó la Guerra Fría, de eso no tenemos la menor duda. Sabemos que la Guerra Fría concluye con la caída del muro de Berlín en 1989, en noviembre, y todo el proceso que vivió la Unión Soviética con la desintegración de este proyecto, ¿no?, que surgió en 1917 y que, bueno, como todos sabemos, se da este proceso de la perestroika con Mikhail Gorbachev. Eso sí lo tenemos muy claro, pero no sabemos, no nos hemos puesto de acuerdo en saber cuándo empezó la Guerra Fría. Hay diferentes versiones, diferentes teorías, diferentes opiniones. Hay quien dice que la Guerra Fría empezó en 1917, cuando triunfa la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que empezó en los años 20, cuando se fundan los primeros partidos comunistas a lo largo y ancho de América Latina, y el recelo estadounidense empezó a cobrar fue muy eficaz. Hay quienes dicen que no, que empezó en 1945, cuando se firma la paz de la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente arranca con la conferencia de Potsdam, muy cerca de Berlín. Y entonces, pues ante esa disyuntiva no sabemos. Hay quienes dicen que no, que la Guerra Fría en América Latina arranca hasta el 54 con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Y bueno, pues cada quien y cada cual hace su propia interpretación y tiene su derecho. Yo, desde mi punto de vista, particular punto de vista, creo que la Guerra Fría, como se conoce, como se entiende, como se asimila históricamente, empezará en 1945 y quizás en el 44, cuando Winston Churchill empieza a hacer pues un guiño permisivo con el régimen de Franco, porque está viendo que el régimen de Franco va a ser útil a la contención del comunismo en Occidente. Y en el terreno de América Latina, la embajadora Moreno y yo hemos discutido mucho intelectualmente que un año clave para la región va a ser 1948, cuando caigan diversos gobiernos progresistas latinoamericanos en cascada, y hay una participación de Estados Unidos que está documentada, sobre todo en tres procesos interesantes que se gestaron en América Latina. El caso de Perú, de 1945 al 48, cuando está gobernado por un gobierno progresista dirigido por José Luis Bustamante y Rivero, y que incluso le dio espacios al APRA. En el caso de Venezuela, cuando cae derrocado el presidente progresista Rómulo Gallegos, este gran escritor, autor de la novela Doña Bárbara. Y en el caso de Costa Rica, cuando también cae un gobierno filocomunista tutelado por Teodoro Picado, que anteriormente había sido dirigido por Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente en el exilio, por cierto, del que voy a tocar en algún momento algunas ideas. Como podrán ver, el año 48 en América Latina va a ser la punta de lanza de las actividades estadounidenses en todo el continente. Va a haber ya una serie de actividades restrictivas hacia el comunismo que van a derivar en muchos proyectos que prácticamente van a convertir a Estados Unidos de una potencia regional, como lo era hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, una potencia hegemónica en América Latina, en el continente americano, a convertirse en una potencia universal que va a tener una disputa abierta con la Unión Soviética. En ese
paradigma, en ese crisol, en ese ámbito, es como se me ocurrió revisar qué fue con los presidentes, con los jefes de Estado latinoamericanos e iberoamericanos, entiendas españoles, fundamentalmente españoles de la República Española, de este gobierno de la República Española, con los presidentes latinoamericanos que por diversos motivos, por diversas circunstancias, tuvieron que enfrentarse a vivir el exilio. En el ámbito de los estudios exiliares, de la historiografía sobre los exilios, hay un vacío claro, pertinente, un vacío evidente, que es que no se ha estudiado qué pasó con el exilio de los jefes y jefas de Estado que gobernaron en América Latina y en España en diferentes momentos de la Guerra Fría, desde 1945 hasta 1948. Hemos detectado que nuestro último personaje que vivió el exilio de esta gran gama de jefes de Estado, fue el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, quien, como todos sabemos, cayó derrocado en febrero de 1989 en Paraguay, después de haber gobernado esta nación desde 1954. Es una de las dictaduras más largas de América Latina. Y Stroessner sí vivió el exilio, falleció en Brasil en 2006, a diferencia de Pinochet, que como todos sabemos perdió el plebiscito en Chile, pero que no salió de Chile. Vivió prácticamente lo que le tocó vivir después del 1990 en Chile, no vivió el exilio. Entonces hago este paralelismo porque es interesante ver cómo, insisto, sí sabemos cuándo termina la Guerra Fría, sí sabemos en qué deriva, pero no sabemos cuándo empieza. Ahí no nos hemos puesto de acuerdo todavía los que nos dedicamos, los que estamos empeñados en hacer una narrativa que nos permita entender el impacto de la Guerra Fría en América Latina. En ese sentido, desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el circuito iberoamericano cobró una vigencia extraordinaria y tuvo como inmediato antecedente el impacto de la Guerra Civil Española en América Latina, que como todos sabemos empezó en 1936 y terminó en el 39. Hacia América Latina se desplazaron millares de exiliados españoles que salieron como consecuencia de una persecución que los amenazaba, la del régimen de Franco. En ese momento, con fuertes alianzas con Hitler y Mussolini, y que se dice que sin el apoyo de estos dos dictadores europeos, Franco no hubiese podido haber ganado la Guerra Civil Española. No había manera de haberla ganado. La suerte de este grupo de desplazados políticos se dirimía a los terrenos internacionales, y yo creo que desde la conferencia de Potsdam, que se celebró de julio al 2 de agosto del 45, quedó muy claro que el gobierno y que todo proyecto de la República Española no iba a tener éxito. Los tres grandes que sellaron esta paz, esta firma de Potsdam, entiéndase Clement Attlee, que había terminado la conferencia. Churchill había empezado, pero la terminó Clement Attlee, del Partido Laborista Británico. Harry Truman, el presidente estadounidense, y Joseph Stalin, los tres grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, se dieron tiempo para hablar del franquismo. De hecho, fue uno de los primeros temas que trataron. Y en ese pequeño punto que iban a hacer con Franco, se acordó que lo iban a condenar en la ONU, no iba a ser aceptado Franco, que reconocían sus alianzas con Hitler y con Mussolini, con el filofascismo, pero que no lo iban a derrocar, que no lo iban a sacar del poder. Mi interpretación de los hechos es que desde ese momento ya no tenía razón de ser la República Española en el exilio. Políticamente, a eso me refiero. Políticamente, la formación de un gobierno republicano en el exilio, desde el 2 de agosto del 45, se veía claramente en una condición de inferioridad. No obstante ello, unos días después, en la Ciudad de México, se crea un gobierno republicano en el exilio que duró hasta el 18 de marzo de 1977. Es decir, este proyecto que tenía la misión de regresar a España con una república española, duró hasta 1947. Yo me centro en tres figuras, en tres jefes de Estado de este gobierno republicano español en el exilio hasta el año 51. Los tres vivieron exiliados en México,
Los 3 fallecieron en México y son considerados, aunque en el exilio, jefes de gobierno, jefes de Estado. Ellos son José Giral Pereira, el presidente, el jefe de la República Española que estuvo gobernando de 1945, de agosto del 45 a febrero del 47, Álvaro de Albornoz, un gran jurista, que gobernó de 1947 a 1951, y Félix Gordón Ordaz, quien fue embajador de la República Española en México y Cuba durante la Guerra Civil, y posteriormente fue el jefe de la Segunda República Española, el jefe de Estado, de 1951 a 1959. De estos 3 políticos, quien ha recibido más atención de la historiografía sin duda es Giral. Una de las biografías que yo recomiendo ampliamente, más recientes, es la que escribió el investigador español Julián Chávez Palacios, un investigador de la Universidad de Extremadura, que recomiendo ampliamente. Se llama Reconstrucción de las instituciones de la República Española, el gobierno de José Giral, publicado en el 2022 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Chávez habría dado a conocer unos años antes otra biografía muy interesante sobre José Giral, una biografía política, pero que estudia la etapa de Giral antes de concluir la Guerra Civil Española, es decir, la etapa del Giral político en España, que también tuvo una labor muy importante. De hecho, Giral era un científico, un farmacéutico muy importante, que tenía, dicen anecdóticamente, que su farmacia se había convertido en un centro de inspiración republicana que aglutinaba a muchos de los políticos de la República, republicanos que conspiraban contra la dictadura de Primo de Rivera. El otro caso, que también es interesante, es el de Albornoz, pero fíjense que curiosamente este personaje no ha estado historiado como uno quisiera, como uno pensaría, ¿no? Porque Albornoz tiene una vida política y académica muy interesante. Durante la Segunda República Española fue uno de los principales inspiradores de las leyes progresistas más adelantadas de la República Española, entre ellas la ley del divorcio, una ley progresista muy importante. Y sin embargo, durante la etapa del exilio, porque muere por ahí de los años 50, no tengo ahorita la frescura de la fecha en la que muere en México, tuvo un papel muy importante en las instituciones de la República Española, al grado de convertirse en jefe de Estado, jefe del Consejo de Ministros. Tenemos un problema ahí de denominación entre lo que entendemos en México y en América Latina por jefe de Estado y lo que pasa en España, porque hay un presidente de las Cortes y hay un presidente de la República, que son 2 cosas diferentes, pero que los 2 tienen una investidura, en ese momento una investidura muy importante. Albornoz, sin embargo, tenemos algunos datos de su participación como jefe del Consejo de Ministros, en diferentes transmisiones de mando en América Latina. Por ejemplo, cuando asumió el gobierno Rómulo Betancourt en 1940 y en febrero del 48 en Venezuela, él asistió en representación de la República Española y también lo hizo en Panamá en ese mismo año. Y también tenemos una entrevista muy interesante que tuvo con Juan José Arévalo en Guatemala, cuando el presidente Arévalo era jefe de Estado en Guatemala en 1948, en marzo del 48. Es una gira muy interesante, Albornoz, entre febrero y marzo del 48, y se entrevista con líderes políticos progresistas latinoamericanos muy importantes, que eso sí hay documentación y que, bueno, estará un poco planteado en este libro, ¿no? En el caso de Gordón Ordaz, es un presidente de la República Española muy interesante, desde mi perspectiva creo que es a quien más se le puede seguir con elementos para hacer una historia de América Latina en los años 40, 50. Él tiene la oportunidad en su enorme libro que recomiendo ampliamente, que es una autobiografía que se llama Mi política fuera de España, en los años que él le toca narrar, del 45 al 59, pues ahí habla de su vínculo con diferentes, de su relación con diferentes jefes de Estado latinoamericanos. Figúrense que, por ejemplo, tiene una entrevista muy interesante que él narra con Fulgencio Batista en 1952, cuando Batista da el golpe en Cuba, le da el golpe a Pío Socarrás, y
Batista le dice que a pesar de que él en ese momento va a gobernar ya con una idea más militarizada, ¿no?, de lo que va a ser Cuba, que después sabemos va a caer derrocada esta dictadura de Fulgencio Batista en el 59, él le asegura a Gardón Ordaz que Batista siempre simpatizó con la República Española y que por tanto estaría dispuesto a dar subsidio a que ese proyecto siga existiendo. También hay registro de sus entrevistas con Jacobo Arbenz antes de su derrocamiento en 54, con el propio Betancourt y también con Juan José Arévalo. Sin embargo, esto le da un carácter iberoamericano al estudio, porque estamos hablando de 3 jefes de Consejo de Ministros españoles que están exiliados en México, pero por otra parte, los sucesos latinoamericanos, como todos sabemos, van a tener un punto de inflexión a partir del 46, con la implementación de las políticas de Guerra Fría que van a implementar los Estados Unidos. Los científicos anglosajones que estudian América Latina, entre ellos reconozco la enorme labor de Leslie Bethel, de David Rock, entre otros de los científicos. Incluso el propio Hobsbawm lo ha hecho en algún momento. Él también le interesó mucho América Latina y concretamente el caso de Brasil. Le gustaba mucho la cultura brasileña a Hobsbawm. Detectan que entre el 45 y el 48 va a haber un ambiente reformista, progresista en América Latina muy corto, que va a durar escasos 3 años, ¿no? Va a haber gobiernos democráticos en diferentes partes de Centroamérica, del Caribe y de América del Sur, que muy pronto, cuando Estados Unidos implementa ya una política restrictiva al comunismo, van a caer en cascada. Es decir, Estados Unidos no va a tolerar estos atisbos progresistas porque los va a confundir con insinuaciones de penetración comunista. No hay, en ese sentido, no hubo escenario latinoamericano que permaneciera en calma durante estos 3 años. Prácticamente va a haber movimientos insurreccionales, va a haber golpes de Estado, va a haber movimientos sociales que van a derivar en lo que conocen algunos expertos como la década de la dictadura militar en 50, ¿no? Es decir, va a haber un recambio de estos gobiernos progresistas o una ola progresista como la que vivimos en América Latina, ¿se acuerdan? A principios del 21 con la ola rosa, o la que se acaba de vivir y que está cayendo a la derecha en América Latina, ¿no? Con los gobiernos de Petro en Colombia, de López Obrador en México, del propio Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo en Guatemala, de Orsi en Uruguay, ¿no? De Evo Morales en Bolivia, porque Evo Morales tiene diferentes etapas, ¿no? De Rafael Correa en Ecuador, de Néstor Kirchner en Argentina, Alberto Fernández recientemente. Es decir, este proceso más o menos parecido se vivió en América Latina entre estos 3 años, 45, 48, pero curiosamente coinciden también con la creación de organismos panamericanos que abrevan de la creación de la ONU en el 45. Uno de ellos, como todos sabemos, en el 48 la creación de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la CEPAL con sede en Chile. Sin embargo, no hubo forma de contener el surgimiento de estas tensiones políticas que finalmente fueron generando tensiones y muchos exilios, entre ellos exilios presidenciales. Con la conclusión de esta Segunda Guerra Mundial, se rehicieron algunos proyectos de derecha, caudillistas, militares, fundamentalmente en algunos países de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, con el Ochenio de Odria, que como todos sabemos es el motivo por el cual Vargas Llosa escribe Conversaciones en la Catedral. Se inspira en el Ochenio de Odria, un político militar, y Rojas Pinilla en Colombia. Pero también surgen 2 proyectos populistas muy interesantes en Brasil y en Argentina, ¿no? El último Vargas, que como todos sabemos se suicidó en el 54, Getúlio Vargas, y en Argentina, bajo el liderazgo infalible de Juan Domingo Perón, quien tuvo un primer periodo de gobierno del 46 al 55. Me interesa mucho estudiar el exilio de Perón y les voy a decir por qué. Perón vivió la mayor parte de su exilio en España. De 1961 a 1973
estuvo exiliado en Madrid. Hay una película que recomiendo mucho que se llama Puerta de Hierro, que es muy interesante. Ahí Perón plantea, vive el exilio. Se dice que nunca fue recibido por Franco, curiosamente, aunque Franco lo sabía que Perón estaba en España. Y otra de las virtudes que tiene el exilio de Perón es que Perón sí documentó su exilio, es decir, escribió muchas cartas, se carteó con muchos personajes políticos y escribió muchas memorias. Hay una autografía muy interesante sobre el exilio de Perón. Eso ayuda mucho a generar, a entender qué pasó con el peronismo, pero concretamente con Perón como jefe de Estado exiliado en España. Sin embargo, otra de las ventajas que tiene estudiar el exilio de Perón es que él sí generó un circuito iberoamericano. Primero estuvo en Venezuela, en Paraguay, cuando sale inmediatamente después del golpe del 55, porque el golpe lo agarró un poco desprevenido. Después estuvo en Panamá, de hecho en Panamá conoce a María Estela Perón, a Isabelita, la conoce allí, en Panamá. Después pasó por Venezuela y acabó en República Dominicana, invitado por Trujillo. No le toca el asesinato de Trujillo, sale antes, como todos sabemos, Trujillo cae asesinado en 61, pero la propia historia del exilio de Perón es tan sustanciosa que podría considerarse dentro del ámbito de los estudios exiliares como una definición muy bonita que voy a retomar de la investigadora venezolana Yessalí Hernández, una historiografía con su propia identidad, con una propia identidad. Es tan fuerte, tan poderosa el exilio de Perón, está tan bien documentado ese exilio, que genera una propia identidad, el exilio de Perón, ¿no? Otro caso de exilio presidencial muy interesante es el de los dos guatemaltecos, presidentes reformistas, Juan José Arévalo, presidente de Bernardo Arévalo, papá de Bernardo Arévalo. De hecho, Bernardo Arévalo nace en el exilio en Uruguay, el actual presidente de Guatemala, y desde luego Jacobo Arbenz, que es un presidente que vivió un periplo exiliar por diferentes partes de Europa del Este, estuvo en Yugoslavia, en México en diferentes ocasiones. Hay una anécdota que no sé si conozcan, pero una de las hijas de Jacobo Arbenz era actriz, fue actriz en México, Arabella Arbenz, y la historia es trágica, la historia de la familia Arbenz es trágica. Arbenz cae en una profunda depresión después del golpe de Estado. Hay una imagen que dio la vuelta al mundo, cómo es humillado Arbenz al ser expulsado de Guatemala, y al salir de Guatemala finalmente se ve en una truza, se ve, lo humillan de esa forma, con la maleta. Es una foto impresionante de cómo Arbenz está saliendo al exilio de esa forma, ¿no? Y se dice que Arbenz pues cae en una profunda depresión y muere en 1971 en México, después de pasar por diversos países de América del Sur. Entiendo que está en Uruguay, también exiliado en algún momento. Y en ese sentido destaco mucho el trabajo del investigador uruguayo Roberto García Ferreira. Él ha publicado diversos libros, diversos artículos sobre el exilio de Arbenz. Uno muy importante en 2013, el libro que se llama El exilio de Jacobo Arbenz y la CIA, en donde logra reconstruir este periplo exiliar de los Arbenz, de Arbenz y de los Arbenz por diferentes partes del mundo, hasta caer en México exiliado y donde fallece de una profunda depresión. El hijo de Jacobo Arbenz tiene ahora un papel político en Guatemala también, pertenece a las plataformas progresistas del movimiento, entiendo que del movimiento Semilla, que le dio el triunfo a Bernardo Arévalo en agosto de 2023 en Guatemala. Y hago estas acotaciones porque siempre es importante, para hablar de coyunturas latinoamericanas actuales, referirnos a la Guerra Fría. Siempre vamos a encontrar elementos conductivos que nos permitan entender qué es lo que puede pasar. Otro caso interesante que tampoco está tan estudiado es el del exilio del presidente progresista brasileño João Goulart, conocido como Jango. Goulart fallece de manera extraña en Buenos Aires en el 76, ya en el ámbito de la Guerra Fría, en el ámbito en el ámbito del Plan Cóndor. Fallece asesinado de manera muy sospechosa en la avenida Corrientes. Hay una serie documental que también recomiendo mucho sobre el asesinato de Goulart, porque no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Goulart originalmente, después del golpe del 64, del marzo 64, de la dictadura militar brasileña, va a vivir exiliado primero en Uruguay, pero acaba viviendo la mayor parte de su exilio en Buenos Aires, en Argentina, en donde te va a conocer también a otros presidentes latinoamericanos de esa época exiliados, entre ellos al boliviano Juan José Torres.
Hay recientemente el hijo de Goulart, que no recuerdo su nombre, sacó unas memorias sobre el exilio de la familia en Argentina, que las recomiendo mucho, porque permiten ver cómo vivió este presidente progresista brasileño en el exilio. Recordemos que Brasil, después del suicidio de Vargas en el 54, vivió un periodo progresista muy interesante, primero con un presidente progresista con un nombre muy extraño, Juscelino Kubitschek. Goulart fue su vicepresidente. En Brasil se estila que hay dos votaciones, una para presidente y otra para vicepresidente, y curiosamente tuvo más votos Goulart que el propio presidente Kubitschek. Pero lo que quiero decir es que Kubitschek y Goulart son los que crean la ciudad de Brasilia, la actual capital de Brasil, que es el monumento insignia del progresismo en Brasil, una ciudad moderna, bien diseñada, con una urbanización muy modernizante, y en donde está ahora pues la capital de Brasil, que es muy importante con las otras dos ciudades, Río de Janeiro y Sao Paulo, ¿no? Por eso me detengo un poco en Goulart, en el exilio de Goulart en Argentina. En ese sentido, sabemos que la dictadura brasileña fue muy represiva, fue militarizada con una serie de elementos de represión, de violación de derechos humanos, una dictadura que duró del 64 al 85, y que bueno, pues es muy interesante ver cómo se va dando, no solamente el exilio de Goulart, el exilio brasileño, entre otros, pues el gran Paulo Freire, que sale exiliado, este gran pedagogo, ¿no?, que hemos leído muchos, con una visión muy interesante. Ahí se han hecho estudios, acaba de salir un libro muy interesante sobre el exilio brasileño en Chile, en la época de la Unidad Popular de Allende, ¿no?, cómo muchos de estos exiliados se refugian en Chile, yendo a ver qué es lo que está pasando en Chile con este triunfo de la Unidad Popular. Otro caso muy interesante es el de Fulgencio Batista, que también sale exiliado, y me interesa mucho porque sale exiliado a España. Él sale protegido después de la derrota militar, del triunfo de la Revolución Cubana en el 59, y es protegido por Franco en España y por Salazar. Esto le va dando un carácter iberoamericano, es decir, no solamente es ver el exilio español en América Latina, sino también ver el exilio latinoamericano en España, y cómo estas dos figuras de la política internacional, tanto Batista como Perón, nos guste o coincidamos con Batista sobre todo, fue jefe de Estado, pues va a vivir el exilio tanto en España como en Portugal. También es el hijo de Batista, quien acaba de publicar unas memorias sobre su padre en el exilio, que son muy interesantes, que yo no las he leído, no las conozco, pero que seguramente voy a adquirir y voy a tener más conocimiento del exilio de Batista. Batista muere por causas naturales en Madrid, muere no se sabe exactamente, no sé exactamente de qué muere, pero muere también en el 72, 73, muy cercano al fallecimiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. Otros dos presidentes también que vivieron exiliados en España y que son muy interesantes es el colombiano Laureano Gómez, derechista, y el liberal Alberto Lleras Camargo. Laureano Gómez, a quien apodaban el monstruo, un presidente un líder importantísimo del Partido Conservador en Colombia, va a vivir exiliado en España, y allí en España firma con Lleras Camargo el Pacto de Benidorm, que es el que le va a dar origen al Frente Nacional en Colombia, que no es otra cosa más que un pacto político entre las élites conservadoras y liberales que van a gobernar Colombia prácticamente hasta el 2010 con Álvaro Uribe. Es decir, vean qué tan importante es este proceso. El Frente Nacional va a durar del 58 al 74, y del 74 al 2002 va a haber 5 gobiernos liberales y 2 gobiernos conservadores. Es decir, finalmente ese pacto de Benidorm y el pacto de Estiges que firman Lleras Camargo y Laureano Gómez, colombianos, los dos jefes de Estado, que fueron jefes de Estado, pues va a generar en el Frente Nacional que va a gobernar Colombia hasta el 74 y que va a seguir una dinámica muy parecida hasta el 2002, con el gobierno de Álvaro Uribe, que va a gobernar del 2002 al 2010, y luego el de Juan Manuel Santos. Por cierto, Juan Manuel Santos, sobrino nieto de este enorme personaje progresista Eduardo Santos Montejo, que fue uno de los principales líderes del Partido Liberal Colombiano, y
el que fundó el periódico liberal El Tiempo. Entonces, espero no haberme equivocado en el nombre, pero creo que sí es El Tiempo, el periódico liberal colombiano, el que funda Eduardo Santos, el abuelo de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia del 2010 al 2018, luego los 4 años del gobierno derechista de Iván Duque y los 4 años que están por terminar del primer presidente de izquierda colombiano, Gustavo Petro, ¿no? Otros presidentes también, jefes de Estado, vivieron exilio en diferentes etapas, que es muy interesante y que he venido siguiendo. Uno de ellos es el propio Betancur, presidente jefe de Estado en Venezuela, primero como jefe de una junta cívico-militar del 45 al 47, y después ya democráticamente del 59 al 63, pero Betancur vivió muchos exilios. Un líder político de esa talla vivió una gran diversidad de exilios, y una de sus obras que yo recomiendo mucho es Venezuela, Política y Petróleo, que se editó en México en el Fondo de Cultura en 1954 y que permite revisar y observar la riqueza petrolera de Venezuela como uno de los grandes países que tienen yacimientos petroleros y que le van a dar estabilidad política en algún momento y riqueza descomunal a las arcas venezolanas. Otro personaje, y aquí doy crédito a la doctora Moreno, que está aquí escuchando la conferencia, es José Figueres, el costarricense, don Pepe Figueres, como le dicen, que fue el fundador de la Segunda República Costarricense, del Partido Liberación Nacional, un partido que gobernó Costa Rica durante muchos años y que dice que se inspiró en la figura del PRI mexicano, ¿no? Don Pepe Figueres, que vivió exiliado en México en algún momento durante su lucha política y que es el que va a ganar en la Guerra Civil Costarricense en abril, que va a generar primero un gobierno de transición con Otilio Ulate y después va a ser el presidente de Costa Rica en diferentes periodos. Y no hay que olvidar que su hijo Pepe Figueres fue presidente de Costa Rica, me parece que del 2004 al 2008, porque en Costa Rica todos sabemos, son presidentes por 4 años, ¿no? Y Pepe Figueres, el hijo de Pepe Figueres, también estuvo exiliado en México. Otro personaje interesante es Juan Bosch, el dominicano, el profesor Bosch, que también vivió mucho, prácticamente vivió fuera de Dominicana la mayor parte de su lucha política. Recordemos que Trujillo va a ser presidente, va a gobernar de manera dictatorial desde el 1930 al 61, pero la vida política de Bosch, que prácticamente se la pasa en el exilio, es muy interesante. Él vive muchos años en Cuba, en La Habana. De hecho, en La Habana funda el Partido de la Revolución Democrática, que es el que todavía existe, el PRD dominicano, y es muy interesante. Recomiendo ampliamente una tesis doctoral de Hilda Vázquez sobre el exilio dominicano, en donde trata particularmente la figura de Juan Bosch y su exilio. Bueno, ya mencioné a Juan José Arévalo, que vivió diferentes momentos de exilio, presidente guatemalteco, papá de Bernardo Arévalo, el actual presidente. Alfonso López Pumarejo, un gran líder del Partido Liberal colombiano, que por cierto estuvo exiliado en México y estuvo asilado en la Embajada de México en Colombia, en Bogotá. En el 52, el gobierno mexicano logra protegerlo para traerlo a México, pero después él decide vivir la mayor parte de su exilio en Londres. Sin embargo, su hijo, Alfonso López Michelsen, que también fue presidente de Colombia en esta etapa del Frente Nacional que les he platicado, él sí vivió exiliado en México prácticamente la mayor parte de su vida. Él se forma en México, López Michelsen, y aquí forma la resistencia y las plataformas políticas que después lo van a llevar al poder. Por eso lo que es muy importante estudiar este tema, porque realmente nos va dando pistas y nos va llevando a un circuito de análisis, pero que nos va a entender el presente latinoamericano, iberoamericano actual. Y por eso es que estos temas los queremos llevar a los foros de la Cumbre Iberoamericana, porque nos parece que nos pueden ayudar a entender los procesos que están pasando ahorita, no solamente por los nombres, sino por las ideas políticas, por la consecución o el freno de algunos proyectos progresistas o el surgimiento de las oleadas militares en América Latina. Prácticamente la lista que tengo de presidentes latinoamericanos ya está superando los 120 personajes. Es decir, ahí tengo ya un caudal que quizá me lleve al resto de los días que me quede como investigador, porque esta es una primera etapa, la parte historiográfica, pero ustedes imagínense documentar el exilio de todas estas personas, ver archivos personales, ver archivos
archivos estatales, archivos federales, ¿no? En fin, Pepe, voy a conectar porque se me está acabando la pila. Perdón, es que se me está acabando la pila, pero... ¿Crees que alcance ahí? Sí. La mesa la puedo sentar. Ahí está, gracias. Disculpen, una cuestión técnica, disculpen. Y bueno, pues ya ahí hay presidentes, jefes de Estado que son, bueno, que no son tan reconocidos estridentemente como Perón, como Batista, como los venezolanos Betancur y Gallegos, pero por ejemplo sí tengo en mi lista a personajes de la talla como José Luis Bustamante y Rivero, el presidente peruano que gobernó Perú del 45 al 48 y que escribió unas memorias muy bonitas sobre su exilio en Buenos Aires. Bustamante y Rivero era un jurisconsulto, un hombre de letras, un abogado muy importante, progresista. Otro personaje muy interesante que les recomiendo también en algún momento seguir es Arnulfo Arias Madrid, panameño, que fue el que formó el primer partido nacionalista panameño, el Partido Panameñista, y que otro dato interesante de coyuntura es que su viuda fue la primera presidenta de Panamá, Mireya Moscoso. ¿Se acuerdan de Mireya Moscoso? Su viuda fue la primera presidenta de Panamá. Arnulfo Arias Madrid gobernó Panamá hasta en 4 ocasiones diferentes, pero un dato que nos puede llamar la atención es que gobernó solamente unos días en octubre del 68 y sufrió golpe de Estado, ni más ni menos que por las fuerzas del general Omar Torrijos. ¿Sí? Es decir, este general progresista, ¿no? Nacionalista, que va a firmar los tratados Torrijos-Carter, ¿no? En el 77, en Panamá, pues es producto del golpe de Estado que sufre Arias Madrid en 68, y otro dato que se conoce poco es que Arias Madrid también estuvo asilado en la Embajada de México en Panamá en el año 41, fue resguardado por la Embajada de México, traído a México, y de ahí, de México, saltó a vivir su exilio en Buenos Aires entre el 41 y el 45, cuando después tuvo otra etapa de gobierno. Otro personaje muy interesante, de carácter populista, que se ha estudiado también de alguna forma, es el ecuatoriano José María Velasco Ibarra. No sé si han oído hablar de él. Velasco Ibarra gobernó hasta en 5 ocasiones diferentes Ecuador. Un presidente con una arenga populista que llenaba estadios, llenaba foros, y que en diferentes momentos también vivió como jefe de Estado de Ecuador, le dieron golpes de Estado. Y aquí sí recomiendo una novela interesantísima, que no he tenido la forma de conseguirla todavía, que se llama El Perpetuo Exiliado, de Raúl Vallejo. Es su exilio novelado, ¿no? Que es un libro que se publicó en 2016 y que ganó varios premios ya de literatura, ¿no? Es una novela histórica de este escritor ecuatoriano, que entiendo, es un reconocidísimo escritor ecuatoriano que no solamente ha historiado, ha novelado la historia de políticos, de muchos de ellos, entre ellos, pues, propio, José María Velasco Ibarra. Me llama mucho la atención y quiero regresar a Betancur por un detalle. Betancur vivió exiliado en Chile del 38 al 41 y ahí conoció a Salvador Allende, en Chile. Betancur había creado en el año 31, había formado, fue el creador del Partido Comunista de Costa Rica en el 31. Había vivido un exilio en Costa Rica en los años 30. Y después, por diversas circunstancias de su vida política, va a vivir exiliado en Chile. Yo he tenido la oportunidad de estar en Chile en varias ocasiones y he querido seguirle la pista a su exilio en Chile, a Rómulo Gallegos, a Betancur, perdón. Es que me confundo porque los dos son Rómulos. Uno es Betancur, el escritor, perdón, el político, y el otro es Rómulo Gallegos, el escritor. Entonces a veces nos confundimos. Los dos vivieron exiliados y los dos fueron aliados políticos. Fundan, sobre todo Betancur crea Acción Democrática,
que es la plataforma política que va a gobernar Venezuela primero del 45 al 48 y luego del 59 durante toda la década de los 60, porque después de dejar el poder en 63, su compañero de partido Raúl Leoni va a asumir la presidencia de Venezuela, y por cierto, Leoni también jefe de Estado exiliado, que es uno de los que tengo en la lista de las que les estoy hablando, ¿no? Quisiera cerrar esta primera parte y ya casi ir cerrando, porque ya entiendo que es poco el tiempo que me queda, con el exilio que vivieron los hermanos Castro, Raúl y Fidel en México, entre el 55 y el 56. Como todos sabemos, Raúl presenta a Fidel con el Che en México, en Ciudad de México, y aquí se conocen. El Che venía de Guatemala, de presenciar el golpe Arbenz, atraído por lo que estaba pasando en la primavera guatemalteca. Ahí le sorprende el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Ahí conoce a su primera esposa, la peruana que no recuerdo el nombre, quien tiene una hija. Y en México se conoce a Fidel y a Raúl. Y aquí, bueno, pues se arma toda la lucha, la gesta revolucionaria cubana, exiliados en México. ¿Sí? Acabo de detectar apenas, y eso se lo debo a mi colega Enrique Camacho, investigador del CIAL, 2 libros que sí hablan del exilio de Fidel y de Raúl, sobre todo de Fidel en México, que no los tengo consignados ahorita en esta lista, pero que seguramente lo voy a revisar. Y bueno, pues como todos sabemos, adiestrados por el general Alberto Bayo, un general que había luchado en la Guerra Civil Española, ¿no? Y todas estas historias y estas anécdotas sobre el exilio de los Castro en México. Se dice que incluso tuvieron una muy buena relación con el general Lázaro Cárdenas, y que aquí en México pues no está todavía plenamente documentado su exilio durante estos escasos 2-3 años, porque sabemos que el Granma salió de Tuxpan el 56, finales del 56, ¿no? 57, 58, la lucha. Entonces, pero sí hay registro de su exilio aquí en México. Otros 2 presidentes cubanos también exiliados en México fueron Ramón Grau San Martín, fundador del Partido Auténtico Cubano, y aquí no puedo yo decir más porque está la experta, que es Laura Moreno, en su libro que recomiendo, México frente al exilio cubano, un libro que publicó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ampliamente recomendable, y hay unas partes de ese libro que habla sobre el exilio de Grau San Martín, tanto en México, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Grau San Martín vivía entre México y Estados Unidos exiliado, contendió por la presidencia contra Batista en el 40, cuando Batista gana democráticamente las elecciones en 40, del 40 al 44, y el otro presidente cubano que también fue exiliado en México y que estuvo asilado en la Embajada de México también es Carlos Prioso Carras, a quien Batista le da el golpe, y finalmente obtiene un salvoconducto para salir de La Habana, aunque Prioso Carras va a vivir la mayor parte de su exilio en Estados Unidos. Es decir, ahí no hay más registro más que seguir algunas memorias de los 2 gobiernos autónomos cubanos que tuvieron mucho arraigo en la cultura progresista latinoamericana entre el 44 y el 52, el primer periodo del 44 al 48 de Grau San Martín, y el 48 al 52 de Prioso Carras. Prioso Carras está a punto de terminar su periodo presidencial cuando Batista percibe que probablemente el progresismo siga gobernando Cuba, da el golpe en marzo del 52, y del 52 al 59, pues el batistato, ¿no? Que ya todos sabemos toda esta historia, o hemos escuchado de alguna forma lo que va a pasar en Cuba, ¿no? Quisiera ir cerrando con lo que ya más o menos he dicho, recapitular algunas cosas, recomendarles, por ejemplo, un libro muy bueno, muy interesante, que ganó el premio Radi en el 17, de Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México, que no se centra en la figura que yo estoy estudiando, de Joe Goulart, presidente, ni de Kubitschek, que también sale exiliado, jefe de Estado, pero que sí hace un interesante análisis de cómo fue el papel de la embajada mexicana, porque también abrió sus puertas para recibir a muchos exiliados brasileños y ayudó a sacarlos de Brasil y a protegerlos de la dictadura brasileña.
Y bueno, decir que de mi lista, de esta lista de jefes de Estado, pues no hay ningún mexicano, curiosamente. No tenemos ningún personaje, ni siquiera Lázaro Cárdenas, que en los años de la Guerra Fría ya estaba ya un poco distanciado del régimen de la Revolución. Sabemos sus disensos con Miguel Alemán y el apoyo que dio Enríquez Guzmán en la campaña del 52. Ni siquiera el general Cárdenas vivió el exilio. Quizás pudiera yo ver al general Calles, pero el general Calles, que sí vivió exiliado en Estados Unidos del 35 al 41, al 42, porque ya para el evento del 16 de septiembre del 42, en el ámbito de la guerra, cuando se juntan los expresidentes de México en lo que fue la unidad nacional que, que propulsó el gobierno de Ávila Camacho para enfrentar al fascismo, sí están Cárdenas y Calles, el frío saludo que se dan, porque todos sabemos que Cárdenas expulsa a Calles al exilio en 35, y quizás sepan ustedes que el libro que llevaba Calles para subir al avión era ni más ni menos que Mi lucha de Hitler. ¿Sí? Entonces, del 45 al 51, del 35 al 51, Calles vive el exilio, pero y muere en el 45 de un cáncer muy agresivo que lo llevó a la muerte, ¿no? En el caso de los chilenos, el único que puede entrar en ese criterio, que todavía no sé si lo voy a introducir, es Carlos Ibáñez del Campo, que a los chilenos dicen que es muy parecida a la historia política de Calles, hay una similitud. Ibáñez del Campo gobernó del 27 al 31, primeramente de manera militar, de manera caudillista Chile, pero luego de manera democrática del 52 al 58. De hecho, intenta darle asilo, exilio a Perón, no es posible. Pero bueno, son dos casos que están ahí muy interesantes. Y finalmente cierro con Alfredo Stroessner por un elemento muy interesante. Alfredo Stroessner protege a Anastasio Somoza de Nicaragua. De hecho, lo lleva a Asunción, lo protege allá, y Somoza vive un exilio más o menos de un año en Asunción, Paraguay, hasta que cae asesinado el 17 de septiembre del 80 con ese autobomba en Asunción. Y que, bueno, estremeció la noticia. Cae. Finalmente, Stroessner, que es el presidente latinoamericano, el jefe de Estado, que quizás llevaba más años gobernando su país, cae derrocado por una insurrección popular en Paraguay, en Asunción, en el 89, y pues vive el exilio en Brasil. Agradezco mucho, espero haber cumplido con esta breve propuesta metodológica. Creo que vale la pena seguir haciéndola, vale la pena para América Latina, vale la pena para España, para Portugal, seguir dialogando, y no sé si tengan alguna cuestión que pudiera yo resolver en este momento. Agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan escuchado. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Francisco Mejía Flores por estas valiosas reflexiones, ¿no?, en clave latinoamericana, y la generosidad también de compartir su investigación y conocimientos en este marco de cooperación internacional e institucional en el que nos encontramos en esta ronda. Si tienen alguna pregunta, las personas aquí presentes, sería la ocasión ahora. Si no, proseguiré con unas palabras de clausura. Así que, por favor, dejamos unos instantes por si hay alguna pregunta. Sí, por favor, la embajadora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. Gracias. No quiero ser nada más breve, pero un poco en la reflexión que está haciendo Francisco sobre pues, los exilios de los presidentes, me llama, o bueno, más bien es una pregunta, no sé si la tengas considerada o no, pero ¿qué impacto tuvo estos presidentes, una vez que están en el exilio, qué impacto político pudieron tener a través de la idea o de las relaciones políticas desde fuera? En la política interna de sus países durante ese proceso de exilio, ¿no? Porque a veces nada más se ven como si salieran y se desconectaran de su realidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, digo, si no lo has considerado o si lo estás considerando, si puedes identificar por lo menos a algunos que pudieran haber tenido una incidencia política desde fuera, ¿no? Como exiliados, pues. Eso, nada más. Gracias. Claro,
Muchas gracias por su pregunta, embajadora. Pues sí, creo que ahí es una pregunta muy interesante que es una de las hipótesis del documento, ¿no? ¿Qué tanta fuerza, qué tanto el exilio sirve para reconstruir políticamente un proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí el mejor caso es el de Perón, precisamente. Perón sí, durante los años que está exiliado en España, bueno, pues se crean las fuerzas peronistas. Él está muy pendiente de lo que está pasando en su país, en Argentina, de lo que está pasando en el mundo, y lo lleva finalmente a regresar a la presidencia argentina. Él llega en el 73, llega ya muy enfermo, ciertamente, ya muy cansado, ¿no? Está un año gobernando, muere en el ejercicio del poder, y por eso la vicepresidenta, su esposa, Estela Martínez, que por cierto todavía vive. Eso me olvidé decirlo, pero eh, Isabelita, Isabelita, como se le conoce, vive en España exiliada desde el 76, que ese es un elemento muy interesante. Yo creo que Perón es el que mejor ilustra esto que está usted comentando, que estás comentando, porque es una de las facetas que estudian, bueno, que plantean, no está desarrollado por Roninger ni por Snyder, pero que plantean cómo el exilio sí le da posibilidad a algún jefe de Estado de seguir reconstruyendo su lucha política en aras de regresar a reconstruir su proyecto. En otra etapa, en otra época, ¿no? 70 ya es, o sea, ya había pasado el golpe de Estado en Chile, 73, ¿no? Recordemos 11 de septiembre, acababa de suceder lo de Uruguay también. Creo que la diferencia entre un golpe de Estado es por meses. Brasil están ya los militares muy asentados, ¿no? Pensando en el escenario conosureño, ¿no? Paraguay con Stroessner, que como sabes, pues tiene una dictadura muy cruenta, ¿no? Represiva, ¿no? Eh, Violación a los derechos humanos, ¿no? Muchos exilios de líderes políticos, de artistas paraguayos, ¿no? Y en ese contexto se da el regreso de Perón a Argentina, y tiene un regreso espectacular, francamente. Las imágenes del regreso de Perón a Argentina son, son estremecedoras, ¿no? La cantidad de gente que lo vitorea es verdaderamente, yo lo recomiendo, las imágenes, los documentales que hay sobre su regreso a Argentina son muy interesantes. Pero las condiciones políticas de Argentina han cambiado sustancialmente desde que él asumió el poder en el 46 y hasta el 55, y es otro país, es otro mundo, ¿no? Ya no es el mismo que él le tocó gobernar, y pues no le da la vida para implementar su proyecto peronista en una etapa en donde él había adquirido mucha experiencia política en el exilio. De hecho, él lo dice en sus cartas, ¿no? Que su parte donde él reflexionó mejor la política, su idea de la política es en el exilio, cuando, cuando ya está fuera de Argentina. Y otra de las ventajas que ofrece estudiar el exilio Perón es que está muy bien documentado. Hay muchas cartas. Él tiene uno de sus, no sé si lo recuerdas, tiene un agente, tiene uno de sus grandes consejeros, que no recuerdo su nombre, es un nombre anglosajón. Con él se cartea mucho, ¿no? Y incluso hay una carta muy bonita que yo ya rescaté cuando matan al Che Guevara. Le toca hacer una reflexión sobre la política argentina y latinoamericana a propósito de la muerte del Che, y que va a estar seguramente como anexo a este libro. No sé si con esto responde un poco tu pregunta, pero te lo agradezco muchísimo. Efectivamente, hay que ver cómo metodológicamente podemos encuadrar esta idea de los jefes de Estado que salen exiliados después de haber sido derrocados, pero que luego en algunos casos vuelven a regresar a gobernar sus países, como es el caso de Betancourt. Betancourt es el mismo caso de que Perón. Betancourt sale en el 48 después del golpe de Estado a Rómulo Gallegos, y regresa a gobernar Venezuela en el 59 con el triunfo electoral democráticamente de Acción Democrática, pero reconstruye toda una lucha política y reconstruye redes políticas fuera de Venezuela. Él está exiliado, me parece que no recuerdo muy bien dónde se exilia. No está en México, el que está en México es Gallegos. Gallegos sí está en México del 48 al 58, Betancourt no, pero bueno, regresa a reconstruir su lucha política. Es un elemento muy interesante que no puedo dejar de lado. Agradezco mucho la pregunta. Muy bien, pues muchas gracias.
Ahora me gustaría leer algunas palabras de clausura que no son propias, sino del profesor, el doctor Matei Kiaya de la Universidad de Wuppertal, quien, sintiéndolo mucho, no ha podido acompañarnos hoy, pero ha dejado preparadas estas palabras que me gustaría compartir con ustedes. Llegamos al final de esta conferencia con la sensación de haber recorrido una parte esencial y a menudo incómoda de la historia política iberoamericana, la del poder obligado a desplazarse, la de los presidentes convertidos en exiliados y la de los estados que, a través del asilo y la protección diplomática, han intentado preservar no solo la seguridad de las personas, sino también determinados principios del derecho internacional y de la convivencia política. La investigación que hoy nos ha presentado José Francisco Mejía nos recuerda que el exilio presidencial no constituye una anomalía marginal ni un episodio excepcional de nuestra historia. Por el contrario, forma parte de una larga tradición iberoamericana marcada por las rupturas institucionales, los conflictos políticos y las disputas sobre la legitimidad del poder. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, presidentes depuestos, mandatarios perseguidos y dirigentes políticos obligados a abandonar sus países han recorrido las mismas rutas que miles de exiliados anónimos. Sus trayectorias personales permiten observar, como en un espejo, las tensiones de cada época, las guerras civiles del siglo XIX, los golpes militares del siglo XX, las polarizaciones ideológicas de la Guerra Fría y las crisis democráticas del siglo XXI. Pero quizá la principal aportación de esta investigación consiste en invitarnos a mirar el exilio no únicamente como una experiencia de pérdida o de derrota, sino también como un fenómeno profundamente constitutivo de la historia iberoamericana. Los exilios han trasladado ideas, proyectos políticos, experiencias institucionales y tradiciones intelectuales. Han creado puentes entre sociedades y han contribuido a configurar una memoria compartida que atraviesa fronteras y generaciones. América Latina y la península ibérica han sido, alternativamente, territorios de expulsión y de acogida. México recibió a republicanos españoles y a miles de exiliados del Cono Sur. Otros países acogieron a dirigentes perseguidos por dictaduras o guerras civiles. Y todavía hoy, el asilo diplomático continúa siendo una herramienta viva y necesaria frente a las crisis políticas contemporáneas. Por ello, hablar de exilios presidenciales es también hablar de democracia. Porque la forma en que una sociedad trata a sus derrotados políticos, la manera en que los estados respetan el derecho de asilo y la capacidad de las instituciones para proteger la vida y la dignidad de quienes se encuentran en peligro, constituyen indicadores fundamentales de la calidad democrática de una región. En un momento histórico en el que el debate público parece dominado por la inmediatez, la investigación histórica adquiere una relevancia especial. Nos permite comprender que los acontecimientos actuales rara vez son completamente nuevos y que muchas de las preguntas que hoy nos formulamos ya fueron planteadas por generaciones anteriores. ¿Cómo se protege la legitimidad política en tiempos de crisis? ¿Qué obligaciones tienen los estados frente a quienes buscan refugio? ¿De qué manera se preserva la memoria de los desplazamientos políticos? La historia no ofrece respuestas automáticas, pero sí proporciona contexto, perspectiva y herramientas para pensar con mayor rigor el presente. Por eso resulta especialmente valioso el trabajo que desarrollan investigadores como José Francisco Mejía y las redes académicas dedicadas al estudio del exilio y del asilo en Iberoamérica. Sus investigaciones no solo reconstruyen trayectorias individuales y procesos históricos, también contribuyen a mantener abierto un espacio de diálogo entre la historia, la ciencia, la política, el derecho, la diplomacia y la memoria colectiva. Tal vez una de las enseñanzas más importantes que nos deja esta conferencia sea precisamente eso, que el exilio no pertenece únicamente al pasado. Sigue formando parte de nuestro presente y probablemente seguirá acompañando el devenir político de nuestras sociedades. Comprenderlo es, en consecuencia, una tarea intelectual, pero también una responsabilidad cívica. Permítanme concluir con una reflexión final. Las fronteras separan estados, pero las experiencias del destierro y del refugio han terminado por construir una comunidad de memoria en el espacio iberoamericano. Los exilios presidenciales forman parte de esa historia compartida. Una historia que habla de derrotas y de esperanzas, de rupturas y de reconstrucciones, de pérdidas y también de nuevos comienzos. Que el estudio de esos procesos contribuya no solo a comprender mejor nuestro pasado,
sino también a fortalecer las instituciones democráticas y la defensa del asilo y de los derechos humanos en el presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gratificantes las palabras del doctor Sí. Matei, en mi nombre que agradezco mucho. Para terminar, hay un videíto de 2 minutos que quisiera proyectarles. No sé si Claro, con mucho gusto. me puede ayudar. Nada más para que conozcan un poco a los presidentes de los que hablo. Por ilustrar también esta conferencia con la presentación posterior. Y un gusto haberle escuchado. Felicidades por su trabajo tan interesante y tan ambicioso también. Y muchas gracias a los aquí presentes, ¿no?, por habernos acompañado en este espacio y a las personas que verán la retransmisión. Si queda el Un libro para saludo. noviembre, les aviso para mandarles una copia. Estupendo, encantadísimos. Muchas gracias. Y gracias, Pepe. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.